KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 14 de abril, Día del Policía, así que a todo nuestro cuerpo armado, felicidades en su día. Bueno, una mañana que empezamos pues con esa vuelta de las clases semipresenciales a partir del 31 de mayo. No solamente eso, sino que a partir del lunes, del toque de queda se extiende a la medianoche y obviamente los restaurantes podrán abrir hasta más tarde y estadios al 25% de aforo. Un día también en el que amanecemos con esta nueva llegada de dosis, 77,000 nuevas dosis de la vacuna Pfizer, que ha dicho que podrá producir más o entregar más de las que ya ha prometido a cada uno de los países. Cámara Marítima rechaza este nuevo proyecto de ley llamado de puertos, presentado por Jairo Salazar Bolota, en un día en el que el mundo, atención, ¿cómo se puede voltear la tortilla tan fácilmente? Desde hace 14 días, Uruguay es el primer país con número de contagios per cápita del mundo. El país que fue modélico durante todo el 2020 de su trato de la pandemia. Nos movemos un poquito al norte de Uruguay, porque hoy en Brasil el Congreso ha dicho, citará a Bolsonaro, se mantiene la cifra de 3.000 muertos diarios en este gigante brasileño. Y hablando de congresos, pues, ¿qué va a pasar? Bueno, el Congreso de Estados Unidos está invitando a una reunión bicameral para los 100 días de gobierno de Biden, pues, de un discurso a la nación. Bueno, hoy 0, 4, 8 y 2, las decenas sugeridas por KW Continente. Atención porque Liverpool, Real Madrid, pues cerraría la otra llave que ayer, pues pasaron pues el Chelsea y el PSG, a pesar de su derrota en París, pues será uno de los que estará en los semifinales de la Liga de Campeones de Europa. Segundo juego del Clásico de Azuero, don José, en el béisbol juvenil. Buenos días, Fernando. Buen día. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Muchas cosas que están ocurriendo en el mundo se las vamos a contar, le vamos a dar los hechos para que usted forme su opinión de los temas que usted no verá en ninguna televisión ni en ningunos medios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos a escoger aquellos temas que tienen influencia en la dinámica política global y panameña. Porque el mundo es interactuante. Y todo el mundo le hablan de la Convención Global, pero usted ve poca gente aterrizando sobre cómo es que se come esa cosa. Bien, antes de ir a la parte política, que hay muchas cosas de aquí a hablar, quiero salir de este tema, primero conversarles sobre el tema que tiene que ver con el COVID mundial. Aprovechando estas estadísticas que Fernando les acaba de adelantar. Ayer el CDC y el FDA, en una conferencia de prensa, expresaron todas sus preocupaciones sobre la vacuna Johnson & Johnson, en la que ha sido detenida, puesta en pausa por una serie, no es una sola, una serie de eventos que han ocurrido post-vacuna. Esto, según los médicos de estas dos instituciones norteamericanas, científicas, no pone en peligro en los Estados Unidos la disponibilidad de vacuna porque ellos tienen suficiente vacuna para su población. El que pone en riesgo es la disponibilidad de vacuna para el resto del mundo, que no dispone de ella. Los Estados Unidos en este momento llevan más de 193 millones de personas que han sido vacunadas por lo menos una vez y 23% de la población norteamericana ha sido vacunada 2 veces, fundamentalmente con 2 vacunas, con la vacuna Pfizer y con la vacuna Moderna. Pfizer con mucho mayor eficiencia, que es la que estamos usando nosotros en este momento, eficiencia, eficacia y seguridad, y Moderna con menos eficiencia que la otra, pero ambas con una gran capacidad para enfrentar y ponerlo a los norteamericanos y a nosotros, que la estamos usando aquí y nos está llegando a nosotros en el día de hoy. Llegaron en la madrugada. En la madrugada de hoy llegaron 72.220 nuevas vacunas. Nosotros tenemos cerca de 600.000 vacunas ya, unas que han sido aplicadas y otras que están en este proceso. Entonces tenemos un problema con esa vacuna y AstraZeneca. Entonces se ha generado una guerra geopolítica, ahora se las cuento, con respecto a la vacuna. Preste la atención siempre a cualquier información de vacuna, a los expertos, a los médicos,
a los que saben de esto. No a los influencers, a los que están escribiendo tonterías por ahí, no. Primero porque tienen que saber las vacunas que son, qué tipo de vacunas son. No todas las vacunas son iguales. Hay gente que habla de vacunas y habla de genes y no tiene la menor idea de lo que está diciendo. Preste la atención. Así como le hemos prestado atención durante estos meses al Ministerio de Salud y con unos formidables números que tenemos en este momento, se los voy a leer ahora más tarde, cuando estemos para que usted vea lo que nosotros hemos avanzado. Y lo quiero comparar con Uruguay y Panamá. Los números de Uruguay de hoy son números aterradores, muy parecidos a unos que nosotros tuvimos por allá por julio del año pasado y muy parecidos a lo que nosotros tuvimos como por allá por el 15 de enero de este año. Uruguay 149.430 casos activos, perdón, casos totales, 31.302 casos activos. Nosotros tenemos 3.995 casos activos. Compare nada más esas dos. Casi por 10. 2.257 casos ayer, Uruguay, 62 fallecidos. Bien. En el mundo, Fernando, ¿cuántos casos positivos tenemos? Hay 138.384.598 casos totales. Hay 31.239.471 casos activos. Hay 2.988.997 aproximadamente fallecidos. 3 millones de personas. Claro, 3 millones de personas han fallecido de este virus. 638.704.242 vacunados en el mundo entero, 2.16 de tasa de letalidad mundial. ¿Y los Estados Unidos? Estados Unidos hoy amanece con 32.070.732 casos totales, 577.179 fallecidos, 6.682.314 casos activos. Ayer hubo 85.817 nuevos casos con 878 fallecidos y una tasa de letalidad de 1.80. La tasa de letalidad nuestra en la República de Panamá es 1.72. En la tasa de recuperación es de 97,2%. La gente que ha tenido COVID y se ha recuperado es el 97,2%. Es una de las más altas del mundo. Yo quiero siempre estar consciente cómo amanecen nuestros vecinos. Costa Rica, pues tiene 26.239 casos activos, tiene 3.044 fallecidos, ayer tuvo 26 y 2.799 nuevos casos con 1.35 de tasa de letalidad. Recuerde, nosotros tenemos, Panamá tiene 3.995 casos positivos. Colombia, pues ayer amaneció con 94.208 casos activos, ya lleva 66.482 fallecidos, tiene 16.377 nuevos casos en el día de ayer y 326 fallecidos, Colombia. Y la República de Panamá ha efectuado 2.252.943 pruebas a la población de 4.2 millones. Mire el esfuerzo que hemos realizado. Le dejo estas cifras aquí para ir a verla en detalle. Y por último, yo creo que vale la pena siempre no perder de vista Brasil. Brasil, pues... Y la India. Y la India. 13.609.116 casos totales, de los cuales 1.175.488 están activos. Tiene 358.830 fallecidos. Ayer tuvo 79.312 casos y 3.611 fallecidos. Bien. ¿Esto qué nos está indicando a nosotros? En una gran cantidad de países, el virus está en desarrollo. Hay un resurgimiento en algunas áreas, incluyendo en los Estados Unidos. En los Estados Unidos la vacunación avanza a paso agigantado. Creo que el presidente Biden tiene una buena calificación por este esfuerzo de vacunación. 193 millones de personas vacunadas. Recuerda que él recibió el gobierno con 15 millones de vacunados. Prometió 100 millones en sus primeros 100 días. Bueno, creo que va a llegar a los 200 millones en sus primeros 100 días. Y el 23% de los Estados Unidos está full. ¿A qué se deben estas cosas? Bueno, disponibilidad de la vacuna, más centros, ¿no sé? y un programa de apoyo a los estados para que vacunen. Ellos saben que enfocarse en la vacuna es un tema importante. Olvidan quizás un poco, sin duda alguna, que si no hay una contención global de la pandemia, no habrá una recuperación mundial. Otra cosa importante, José, es el caso francés. Francia tiene 4.666.120 casos activos,
con nuevos 37.674 casos. Para compararlo un poco con Alemania, su vecino, Alemania tiene 253.321 casos activos, para hacer una comparación de que Francia pues, tiene 20 veces más casos que Alemania. Y fíjate que en algunas ciudades de Brasil, y esto es un dato curioso, en algunas ciudades de Brasil, tal como Río de Janeiro, los muertes por COVID superan a la tasa de nacimiento. Fíjense qué cosa más dramática está ocurriendo en el hermano pueblo, y por eso ya las estructuras de poder, tanto económicas como legislativas, partidarias, están, vamos a decirlo así, cabreados de Bolsonaro y su primitivismo para manejar un tema de esta naturaleza. Su simplismo. ¿No? Y este simplismo, así, con una palabra mucho más completa, Fernando lo ha descrito, de Bolsonaro para ver una realidad compleja, es lo que lleva a lo que en los Estados Unidos, la inteligencia de los Estados Unidos llama el gran peligro, uno de los grandes peligros post pandemia. Ahora le hablo sobre ese tema. Quiero contarle algunas cosas y después le quiero hacer un análisis con la ayuda de un documento de inteligencia que los Estados Unidos preparó y que se hizo público en el día de ayer. Y quiero que, ojalá, nuestros organismos de inteligencia estén en este momento leyendo eso para que entiendan cuáles son las grandes amenazas del mundo y las grandes amenazas desde la óptica norteamericana. Porque al entender eso, entendemos la política exterior de los Estados Unidos. No necesariamente este análisis de inteligencia que estaba detenido por Trump, que ahora se publica, es 100% compartido por el gobierno del presidente Biden. Pero normalmente, conociendo al presidente de los Estados Unidos y su gran relación y experiencia gubernamental, él sí le presta atención a lo que dicen los organismos de inteligencia, no como el señor Trump, que ni los informes se leía. Él tenía su propia apreciación de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Algunas cosas. Primero, le doy algunos datos para que usted tenga idea y ahora le voy a hacer el análisis de los datos. En Perú, con el 98% de los votos contabilizados y con 94% de los votos verificados, nosotros podemos afirmar con un nivel de alto nivel de certeza que a la segunda vuelta irá Pedro Castillo de Perú Libre y Fuerza Popular de Keiko Fujimori. Pedro Castillo con 19,07% y Fujimori Keiko con 3,37%. ¿Y por qué lo decimos? Porque los votos que faltan por contar son del interior, en donde ambos tienen mucho más peso que el tercero, cuarto y quinto. No hay forma estadística que esto los alcance. De manera que la segunda vuelta electoral, se va a decidir como el 6 de junio por allí, en Perú. Digo 4 de junio. Ya oficialmente va a ser el 4 de junio. El 4 de junio por ahí. Porque también depende de cuándo se certifiquen los resultados. Todo parece indicar que se van a certificar por ahí por mayo. 6, 4, tiene que ser 4 de mayo para que sea el 4 de junio, para que se cumplan los 30 días que señala el Código Electoral peruano. Pero por ahí va a ser, no tenga la menor duda, entre dos fuerzas. La fuerza del maestro Castillo y la Keiko Fujimori, una dirigente de una gran trayectoria y complicada trayectoria en Perú. Sin duda alguna, otra de las noticias importantes que ha pasado desapercibido es la derrota que recibió el partido MAS de Arce y de Evo Morales en las elecciones en segunda vuelta en la gobernación. Lo arrasaron, literalmente. En esta segunda vuelta, MAS, ya reconocido, está haciendo una reunión de urgencia para ver qué fue lo que pasó. Pero perdieron. Bueno, pero no perdieron la segunda vuelta porque no estaba en juego. Está en juego 4 gobernaciones, las perdieron. Y perdieron el control gubernamental, de los gobernadores en 4 de los principales, la mayoría de los grandes ciudades, pero tienen un control de la Cámara y tienen un control de los gobiernos locales. Pero perdieron esta segunda aparatosamente el MAS. Y en Ecuador ganó Lasso, de la derecha, corriendo contra Araújo, como usted quiera decirlo, de la izquierda. Entonces, estos datos para el análisis que le voy a hacer. Téngalo allí, en la mente. Le voy a añadir estos datos para que usted vea el análisis que le quiero hacer con la ayuda del documento
que preparó la inteligencia norteamericana y que define las grandes amenazas a las que nos enfrentamos nosotros los panameños y el resto del mundo, los Estados Unidos, todo el resto del mundo. O el mundo y nosotros, para ponerlo de otra forma. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habló telefónicamente con el presidente de Rusia, Putin, y discutieron sobre varios temas. Uno, el tema candente de Ucrania, en donde Rusia ha movilizado sus principales tropas de élite. No es cualquier tropa. Las tropas de mayor capacidad militar y de desarrollo tecnológico. Están allí. Más de 50.000 soldados en las fronteras y en toda el área que circunda a Ucrania. El presidente Biden, de acuerdo al comunicado tanto de Rusia como de Estados Unidos, informan que ese fue uno de los temas. Y el presidente Biden, la comunicación de Estados Unidos, le hizo saber que los Estados Unidos no tolerarán ninguna agresión contra Ucrania. Un punto. Dos, discutieron sobre el control de armas nucleares, discutieron sobre derechos humanos, discutieron sobre la intervención rusa en las elecciones de los Estados Unidos, y Biden le planteó al señor Putin una reunión en un día cercano, unos meses cercanos. No establecieron la fecha ni dónde, en un tercer país. La conversación se da en el momento en que hoy, y ayer y hoy, en Bruselas, se está discutiendo con la OTAN la situación de Ucrania y de Afganistán, y la situación que está ocurriendo en el Mediano Oriente con Irán. ¿Y por qué? Porque allí se encuentran no solamente el secretario de Estado, sino el secretario de Defensa de los Estados Unidos, con sus aliados de la OTAN, viendo una de las situaciones más complejas que se vive militarmente, explosiva y que podría dar a una confrontación militar, pero también viendo las dificultades que enfrenta Europa en materia de contención del virus y de las consecuencias que ese virus puede tener políticamente para Europa y los países más débiles de la Europa, entre ellos Grecia, Turquía, que es parte de la OTAN. Y esa reunión se da y se produce la llamada del presidente Biden con el presidente Putin para poner una especie de estate quieto ahí, vamos a mirar esto, y cuando los grandes hablan hay una especie de distensión necesaria para poder conversar. Nada está resuelto. Pero además de eso, el presidente Biden manda una delegación a Taiwán, el estrecho, recuerde que la pelea está por los estrechos, y uno de esos estrechos somos nosotros, no se olviden. En Taiwán, el presidente Trump mandó a ese querido amigo nuestro de Panamá, ¿se acuerdan de Christopher Dodd? Bueno, uno de los senadores que más apoyó la lucha por la libertad en Panamá. Bueno, él está junto con Richard Armitage, un almirante que fue uno de los últimos almirantes que vino a hablar con general Noriega un 31 de diciembre de 1988 para decirle, este es el plan de nosotros, ¿te vas o te vas? Y Noriega dijo, me quedo. Resultado, se fue por otra vía. Y Jens Steinberg son los tres hombres de gran experiencia, militares y grandes amigos de Biden. ¿Por qué se da ese movimiento? Porque en este momento, en el mar de la China y cercano a Taiwán, se están desarrollando actividades militares de la República Popular China y de los Estados Unidos. Y recuerde que Taiwán no tiene ni armas nucleares, ni cabezas, ni CBM, cohetes de largo alcance. Taiwán depende de una aviación muy corta, con poca capacidad de hacerle frente a 200 cabezas de armas nucleares que tiene China, por ejemplo, y más de 2.000 cohetes de CBMA de largo alcance. Ese es el mundo como se está planteando, sin hablar de los problemas de Birmania y los problemas de tensión que existen en Irán e Israel. Y en este momento en Europa se está discutiendo sobre eso. Pero en ese mismo momento se publica ayer el documento de la Agencia Central, no es de la Agencia Central, de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos, que habla sobre las grandes amenazas, Fernando, al mundo y a los Estados Unidos. Y él define rápidamente a China, Rusia, Irán, Corea del Norte,
como las grandes amenazas inmediatas de los Estados Unidos. China con respecto a lo que significa su crecimiento económico y su potencial de convertirse en un peligro para los Estados Unidos, Rusia por su armamento nuclear, Irán por lo que significa su presencia en el estrecho de Hormuz y lo que podría significar para el tráfico marítimo. Pero lo que me llama la atención, Fernando, es lo siguiente. Ese informe habla de que, este es un informe que viene preparándose de diciembre y enero y febrero, y se hace público, que habla de lo que va a pasar en post-pandemia y de los grandes peligros que enfrentan los países de nuestra región, porque el COVID ha creado las condiciones que podrían dar al traste y tumbar gobiernos. Y que la situación de endeudamiento, de empobrecimiento, de baja y aumento del desempleo ha generado un potencial riesgo de insubordinación en los países de nuestro continente y del mundo. Y no hay excepción, pero es mucho más notorio en nosotros. Ahora traiga a vuelta las elecciones de Ecuador y Perú. ¿Qué nota usted? Ayer conversaba con unos jóvenes sobre política, que me pidieron una intervención, y yo le preguntaba, ¿qué notan ustedes en las elecciones de Perú y Ecuador? Todos tienen una opinión. Yo le digo, ¿usted no ha notado algo? En ambas elecciones, el gran perdedor es el centro político. Hoy, por cierto, José, en la BBC salen 4 grandes lecciones que deja las elecciones peruanas, que yo creo que vale la pena que lean aquellos que hacen política en Panamá. Y fíjese, la elección en Ecuador fue entre la derecha y la izquierda del socialismo siglo XXI y el centro de Ecuador, que es lo que hace grande a los países, desapareció. Y en el Perú, el resultado electoral es que solo el 47% del voto efectivo está reflejado en estas urnas y ha quedado polarizado entre la izquierda y la derecha de Fujimori y la izquierda de Castillo. El centro político en Perú desapareció. Lo importante también en las elecciones peruanas es que ambos, en los únicos puntos que coinciden es, uno, en rechazar el matrimonio igualitario, el aborto y cualquier tipo de ideología de género. Y si usted mira la evolución de Brasil, en la que es un gobierno de derecha militar, porque esto es lo que es este gobierno de Bolsonaro, ha sido uno de los gobiernos más catastróficos en la administración de una crisis múltiple, sin capacidad. Brasil está en el punto de ir cuesta abajo en la rodada. Y si usted mira Colombia y mira Venezuela, eso va a explotar. Y si usted mira Chile, que viene el presidente de Chile, es un hombre de centro, de derecha, pero un hombre bien preparado, se encuentra en su más bajo nivel 11%. De aceptación. 11% de aceptación se encuentra el presidente Piñera. Y miren nosotros ahora, nosotros cometiendo errores que nos llevan a distanciarnos del centro. Y cuando los países pierden los centros, ¿qué fue lo que hizo? ¿Quién es el responsable en este país de las grandes transformaciones que se han dado? La clase media intelectual y empresarial. Esa siempre ha sido. Entonces estamos destruyendo el centro político. Bien. Así es. Le dejo esto porque ahora a la vuelta vamos a hablarle. Ayer escuché una intervención que está rodando en redes de Pedro Miguel González sobre la minería, muy bien elaborada, ¿no? Sobre la necesidad de que replanteemos nuestro contrato con Minera Panamá. Mírenla. Y escuché al presidente del Partido Panameñista hablar sobre el futuro. Los partidos deben salir al debate. Sí, no debe salir no solamente Rómulo Rux, debe salir Ricardo Martinelli, debe salir los alemanes, todos deben salir al debate para recuperar el control del centro político de este país antes de que eso nos vaya de la mano. A la vuelta vamos a hablar de todas esas cosas. Así es.